Buenas tardes. Vamos a ver las reglas básicas de derivación. Aquí tenemos la regla de la potencia, que tenemos, si tenemos una función x a la n, su derivada es nx a la n menos 1. La derivada de una constante es 0. La derivada de cualquier constante es 0. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x cuadrada más 150, la derivada de esta función sería la derivada de x cuadrada, pues es 2x, y la derivada de 150 es 0. Entonces la derivada de cualquier número es 0. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a 1520 al cuadrado, su derivada va a ser 0. Entonces la derivada de cualquier constante es 0. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. La derivada de la función exponencial e a la x es la misma e a la x, ahí no hay pierde. La derivada de un número elevado a la x es el mismo número elevado a la x por el logaritmo natural del mismo. Por ejemplo, si tenemos 7 elevado a la x, la derivada de esta función es igual 7 a la x por el logaritmo natural de 7. Entonces la derivada es a la x por el logaritmo natural de ese número. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de tangente es la secante cuadrada. La derivada de la cotangente menos la cosecante cuadrada de x. La derivada de la secante es secante por tangente de x. Y la derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente de x. Vamos a hacer ahora los siguientes ejercicios. La derivada de x es 1 y la derivada de coseno de x es menos el seno de x. La derivada de e a la x, pues dijimos que es la misma función e a la x, y de 3x cuadrada pues es 6x. Aquí la derivada de f' de teta, la derivada de 4 teta, la derivada de teta pues es 1, entonces me queda 4, y la derivada de seno de teta es coseno de teta. Vamos a continuar. La derivada de f de h, la derivada f' de h, la derivada de h cuadrada es 2h, de menos 4h la derivada es 4, y la derivada de coseno de h viene siendo menos seno de h. Aquí tenemos la función f de r, su derivada es un medio del seno, la derivada de seno es coseno, entonces quedaría un medio del coseno de r. Luego tenemos y igual a 3e a la x. La derivada de 3e a la x, la derivada de e a la x pues es e a la x, y de 5x cúbica sería 3 por 5 sería 15x cuadrado. Luego la derivada de un quinto de la derivada de e a la x pues es e a la x, entonces queda igual un quinto de e a la x, y la derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos 3 seno de x. La derivada de 3e a la x dijimos que era 3, perdón, la derivada de 3 a la x dijimos que es 3 a la x por el logaritmo natural de 3, y la derivada de 7x cuadrada pues es 14, entonces quedaría menos 14x. Luego la derivada de tangente es la secante cuadrada, entonces quedaría 5 secante cuadrada de teta, y la derivada de 7 teta cuadrada pues es 14 teta. Y ese sería, así quedarían esos ejemplos. Vamos a hacer ahora estos ejercicios. Tenemos 1 sobre 2x al cuadrado. Entonces primero vamos a simplificar. Entonces tenemos 1 al cuadrado es 1, y 2x al cuadrado pues es 4x cuadrada. Entonces para derivar esta x cuadrada tenemos que subirla con el exponente negativo, entonces me quedaría un cuarto de x a la menos 2. Recuerden que para derivar únicamente derivamos x, y un cuarto no lo muevo, nada más lo único que tengo que subir para poder derivar es x cuadrada y subir con exponente negativo. Entonces ahora sí la derivada de x a la menos 2 sería un cuarto de menos 2x a la menos 3.
Y entonces menos 2 entre 4 sería menos 1/2. Por lo tanto, la derivada es menos 1/2 de x a la menos 3. Aquí en este caso también hay que elevar lo que tenemos aquí abajo en el denominador, hay que elevarlo al cubo. Primero hay que reescribir para poder derivar. Entonces, tenemos 2x al cubo es 8x cúbica. Luego x cúbica hay que subirla para poderla derivar. Recordemos que en el denominador no se puede derivar x. Entonces me quedaría 5 octavos de x a la menos 3. Y la derivada de esta función sería menos 15 octavos de x a la menos 4. Vamos a continuar con este. Tengo x por x a la 1/2. Estas no se pueden derivar porque se están multiplicando. Son dos incógnitas que se multiplican, entonces hay que simplificar. X por x a la 1/2. Como los exponentes se suman, esto es 1/2 más 1 sería x a la 3/2. Entonces, cuando tenemos multiplicación, los exponentes se suman. 1 más 1/2 son 3/2. Y la derivada de x a la 3/2 es 3/2 de x a la 1/2. 3/2 menos 1, pues es 1/2. En este caso, el 2 está dividiendo, el 2 divide a toda la función, entonces es una constante que está multiplicando. Entonces es 1/2 por x más 3x a la 1/2. Recuerden que las constantes cuando están multiplicando se dejan así, nada más están multiplicando, no se tocan, y lo único que vamos a derivar es x. Entonces la derivada sería 1/2 por la derivada de esto, la derivada de x. Recordemos que la derivada de x es 1, más la derivada de 3x a la 1/2 es 3/2 de x a la menos 1/2. Finalmente, para simplificar, podemos multiplicar 1/2 por estos dos términos. Y entonces me quedaría 1/2 más 3/4 de x a la menos 1/2. Y esa sería la derivada. En esta parte les dije que la derivada de x es 1. Vamos a recordarlo si no lo tenemos todavía presente. Si y es igual a x y aplicamos la regla de la potencia, entonces aquí en este caso la potencia, el exponente es 1, por lo tanto la derivada sería 1 por x a la 1 menos 1. Entonces quedaría, la derivada de x sería 1 por x a la 0, y cualquier número o incógnita elevado a la 0 es 1, por lo tanto la derivada pues es 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría 1 por 1 y pues es 1. Por lo tanto la derivada de x o de cualquier incógnita elevado a la potencia 1, pues su derivada viene siendo 1. Finalmente en este ejemplo tengo x que multiplica x cuadrada más 1. No se pueden derivar así porque están multiplicando. Primero hay que reducir, hay que simplificar o reescribir. En este caso, x por x cuadrada pues es x cúbica y x por 1 es x. Y entonces ahora sí ya tenemos un binomio. Ya está el polinomio en forma lineal. No está multiplicando ni dividiendo a otra incógnita. Entonces la derivada viene siendo 3x cuadrada más 1. Vamos a continuar con los siguientes ejemplos. Tengo x por este binomio elevado al cuadrado. Entonces para simplificar tengo que desarrollar primero el binomio al cuadrado. Entonces va a ser x por x cuadrada menos 2x más 1. Sería menos, este es el desarrollo del binomio al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Después, antes de derivar, hay que multiplicar esta x por este trinomio. Entonces me va a quedar x cúbica menos 2x cuadrada más x. Entonces ya como me queda el trinomio de manera lineal, ya no hay nada multiplicando ni dividiendo, ninguna incógnita, ninguna otra x. Entonces ahora sí derivamos, y la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, de menos 2x cuadrada es menos 4x, y la derivada de x es 1. Aquí en este caso tengo un binomio al cubo, por lo tanto mi función va a ser 5x por el desarrollo del binomio al cubo, que viene siendo x cúbica más 3x cuadrada más 3x más 1.
Entonces este es mi binomio al cubo y lo voy a multiplicar por 5x. Por lo tanto queda 5x cuarta más 15x cúbica más 15x cuadrada más 5x. Ahora sí, ya que no tengo nada multiplicando ni dividiendo, ninguna otra x en mi polinomio, pasamos a derivar. Y la derivada de 5x cuarta es 20x cúbica más 45x cuadrada más 30x más la derivada de 5x que viene siendo 5 porque la derivada de x es 1. Finalmente aquí tengo esta función que es x cuadrada más 4x más 3 entre x a la 3 medios. Esto hay que simplificarlo. Como aquí tengo un solo término, o sea, aquí nada más tengo x a la 3 medios, es un monomio, este puede subir con un exponente negativo. Entonces, para simplificar quedaría x cuadrada más 4x más 3 por esta x a la menos 3 medios, porque subió con signo negativo. Entonces, ahora sí vamos multiplicando. Cuando se multiplica, los exponentes se restan, entonces 2 menos 3 medios me quedaría x a la 1 medio. Luego 1 menos 3 medios sería x a la menos 1 medio. Y 3 por x a la menos 3 medios, pues queda así, ¿verdad? 3x a la menos 3 medios. Y una vez que este subió negativo y multiplicamos cada término, entonces ahora sí pasamos a derivar. Y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio. Luego aquí menos 1 medio, la derivada de x a la menos 1 medio sería menos 2x a la menos 3 medios. Aquí la derivada sería menos 9 medios de x a la menos 5 medios. Y ese sería el resultado de esa derivada. Finalmente vamos a hacer estos ejemplos. Aquí tengo ax quinta, bx a la 0.33 y x elevado a la raíz de 3. Pues en este caso a pues es un coeficiente, b también son coeficientes. Por lo tanto la derivada es, el 5 baja a multiplicar, entonces es 5ax cuarta. Punto 33 igual baja a multiplicar, sería punto 33 b a la x a la punto 33 menos 1, sería menos punto 67. Finalmente raíz de 3 es un número, entonces pues lo bajamos a multiplicar, pues quedaría raíz de 3 por x a la raíz de 3 menos 1. Esa sería la derivada de esa función. En el ejemplo de aquí abajo, como habíamos hecho anteriormente, entonces este término, como está dividiendo y es un solo término, puede subir con el exponente negativo. Entonces aquí sería 4 tercios, potencia 4 raíz 3, subiría como x a la menos 4 tercios. Y luego multiplicamos cada término. Entonces x cúbica por x a la menos 4 tercios es 3 menos 4 tercios. Quedaría 3x a la 8 tercios menos 2. Luego 2 menos 4 tercios. Quedaría x a la 2 tercios más 1 menos 4 tercios, quedaría x a la menos 1 tercio. Entonces lo único que vamos haciendo es sumando exponentes, 3 menos 4 tercios, 2 menos 4 tercios y 1 menos 4 tercios. Y son los exponentes que van quedando en x. Finalmente al derivar quedaría 8 por 3, 24 entre 3, quedaría 8x a la 5 tercios menos 4 tercios de x a la menos 1 tercio y menos 7 tercios de x a la menos 4 tercios. Y ese sería el resultado de los ejercicios.